Y hoy es el primer día que estamos aquí reunidos. El hermano, primer anciano de una de las iglesias de Little Rock, él había estado dispuesto a venir, pero por ciertas circunstancias no lo pudo hacer. Entonces nosotros vamos a seguir adelante por nosotros mismos. En estos momentos vamos a iniciarlo, pero no sin antes vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Oremos, hermanos. Amante Padre Celestial, que vives y reinas en todo momento, Señor, queremos pedirte que en estos momentos que estamos aquí dispuestos a alabar y glorificar tu nombre, no queremos hacerlo sin tu presencia, Señor. Amén. Queremos que el Espíritu Santo sea nuestro invitado de honor. Amén. Y que a través de él podamos nosotros tener esa comunión contigo, Señor. Nosotros estamos aquí con la única finalidad de alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por tus cuidados durante el resto de la semana. Y gracias, Señor, por todas las bendiciones que nosotros sin merecerlas hemos tenido. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El mensaje de esta mañana se titula Dios tiene el control. Hermanos, ¿quién de todos está de acuerdo conmigo en que Dios tiene el control de todo? Amén. Todos, ¿verdad, hermanos? Todos. Todos sabemos que Dios tiene el control. Y sin Él nosotros prácticamente estamos completamente perdidos. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Y nos dice así, dice, el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice, sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y sin embargo he visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Hasta aquí voy a parar un momento. Nosotros sabemos perfectamente que ningún ser humano ha visto a Dios. Y nosotros sabemos que no lo podemos ver porque somos pecadores. Y el día en que nosotros lo llegamos a ver, prácticamente estaríamos muertos. Por eso aquí el profeta Isaías, él reconoce que es un pecador en primer lugar, y cuando él ve al Dios de los ejércitos, él sabe que va a morir. Por eso dice, estoy completamente perdido. Ya miré al Rey y voy a morir porque soy un hombre pecador. Pero aquí también está diciendo, cuando yo comencé a leer, aquí dice que en el año en que murió el rey Uzías. Nosotros sabemos que el rey prácticamente es el líder de una nación. Y sin el rey, la nación está completamente perdida. ¿Por qué? Porque no tiene a un rey. El rey ha muerto. Y aquí él está angustiado porque el rey había muerto y prácticamente la nación de Israel sería atacada. Pero cuando él tiene la visión, él sabe que por alguna razón Dios le ha permitido ver esa visión. ¿Cuál creen que sea esa razón? Si nosotros, se las voy a poner más fácilmente, si nosotros estamos confiando en un rey pagano y de repente ese rey, no rey pagano, perdón, un rey ser humano, y de repente el rey muere, nos sentimos como
desprotegidos. Abandonado. Pero, si Dios nos da una visión del Rey de Reyes, pues no tendríamos que sentirnos ya desprotegidos. No más. ¿Por qué? Porque sabemos que a pesar de cualquier circunstancia, Dios tiene el control. Sí. Entonces, prácticamente, el profeta Isaías, a través de la visión, Dios le está tratando de decir, le está diciendo que Él es el que tiene el control. No importa quién haya muerto, Dios tiene el control. A veces nosotros, también cuando se nos viene una desgracia, cuando una enfermedad, una muerte repentina de un familiar, nosotros nos sentimos mal, desprotegidos, tristes, abatidos, pero Dios nos dice que Él tiene el control. Y si Él tiene el control, no importa lo que pase, nosotros vamos a estar bien. Es por eso que el profeta Isaías, en aquellas circunstancias, Dios le mostró en visión que Él tiene el control. Ahora, vamos nosotros a ver quién fue ese rey Usías. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Ustedes saben, hermanos, que todas las crónicas hablan de lo que los reyes hicieron. Sí. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 3, en adelante. Dice, Usías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Aquí vamos a ver 3 puntos muy importantes, porque aquí nos está diciendo que este joven rey, ¿cuántos años tenía, hermanos, cuando comenzó a ser rey? 16 años. Un adolescente prácticamente. Y nosotros sabemos que un adolescente, ¿qué va a saber de la vida? Muy poco, ¿verdad que sí? Para poder dirigir a una nación tan grande como Israel, él necesitaba la dirección divina. Y lo bueno de él es que él buscó esa dirección. Y aquí nos está diciendo la palabra de Dios que mientras él buscó la dirección divina, todo le fue próspero. Bien, Muy bien. próspero. Aquí nosotros nos damos cuenta una vez más que mientras nosotros busquemos a Dios, quien dirija nuestras vidas, todo va a estar bien. No con esto estoy queriendo decir que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener dificultades, que no nos va a faltar las enfermedades, pero Dios va a tener el control, así como estaba ocurriendo con él. Más adelante nos dice, en los siguientes versículos, nos dice todo lo que hizo este rey. Este rey fue un rey bueno. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque hizo muchas cosas buenas para la nación. Pero, cuando se escucha algo que está yendo bien y luego aparece esa palabrita, pero, ahí como que da un cambio en la historia que iba bien hasta ese momento. Aquí dice, pero, vamos a leer en el capítulo 26, pero ahora vamos a ver el cambio cuando surge ese pero. Segunda de Crónicas 26, 16. Dice, pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Voy a hacerles otra pregunta. El rey, aún siendo el rey de Israel, ¿podía entrar en el templo del Señor a quemar incienso? No. No. ¿Por qué no? Él era el rey. Era solamente para los sacerdotes. Exactamente.
a veces, aunque nosotros tengamos una posición muy alta, hay cosas que no son permitidas. Y el caso de aquí del rey es que él se llenó de orgullo porque a veces nosotros, los seres humanos, no estamos preparados completamente para tener un cargo tan alto. Y a veces ocurre y nos llenamos de orgullo también. Aquí, así como el rey. Dirá, bueno, si soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Por qué no si soy el rey? Pero aquí la palabra de Dios nos dice que él entró. Un día dice, bueno, pues si yo soy el rey, yo también puedo quemar incienso, yo también puedo hacerlo. ¿Por qué nomás los sacerdotes? Él entró al templo y quemó incienso cuando no se le estaba permitido. Él sabía que no podía hacerlo. Y nosotros conocemos la historia que Dios había asignado únicamente a los descendientes de ¿quién, hermanos? A todos los descendientes de un personaje que iban a ser sacerdotes. ¿Quién era él? Aarón, hermano de Moisés. Sí. Dios le dio a él ese cargo. Él iba a ser el sumo sacerdote y por lo tanto todos los descendientes de él iban a ser los sacerdotes de Jehová. Aquí la palabra de Dios nos dice que este rey, creyéndose igual que cualquiera de los sacerdotes, él también podía hacerlo. Entró aquí, dice que entró al templo, dice Azarías, en el 17 nos dice, Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, enfrentaron al rey Usías y le dijeron, no es a usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Esto es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto. Mi Biblia es una versión un poquito diferente y las palabras son un poquito diferentes de las de ustedes, pero el mensaje es el mismo. Entonces aquí nos está diciendo que los sacerdotes se armaron de valor y trataron de detener al rey que estaba queriendo quemar incienso en el altar donde a él no se le había permitido hacerlo. Pero el rey se enojó. Aquí dice que él se enojó. No le gustó que los sacerdotes lo trataran de detener. Y él, necio, empecinado en él hacer el sacrificio, pero de repente ocurre algo ahí muy importante. Dios lo hiere con una enfermedad que aparentemente es incurable. En aquellos tiempos la enfermedad era prácticamente imposible de curar. Dios lo hiere con lepra. Y la Biblia nos dice que cuando él se dio cuenta que tenía lepra, él reconoció que Dios lo había herido. No importa quién fuera, Dios lo había herido. Y cuando él se dio cuenta, salió del templo. Y la palabra de Dios nos dice que la lepra nunca se le quitó, murió de lepra. Prácticamente murió de lepra. Por eso cuando Isaías ve la visión, es porque el rey ya había muerto de lepra. Debemos de aprender de este mensaje una cosa muy importante. A nosotros hay ciertas restricciones que nosotros no podemos hacerlo. Por ejemplo, si yo trato de hacer algo que no me es permitido aquí en el templo, ¿por qué voy a empeñarme en hacerlo? Y lo hemos visto a través de la historia. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando en una ocasión el arca era transportada al templo y nuevamente tal parece que iba en una carroza, la iban jalando unos bueyes y el arca se tambaleaba como que se quería caer? Iban dos personajes ahí y la quisieron detener para que no se cayera. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron instantáneamente.
¿Por qué? Nuevamente vuelvo a repetir, Dios tiene el control. Dios no iba a permitir que el arca cayera. Pero a veces nosotros como que queremos darle una ayudadita a Dios. Él no necesita nuestra ayuda. Él tiene el control. Vemos a través de la historia cómo Dios ha obrado a favor del hombre, pero nosotros nos atribuimos cosas que no se nos ha permitido. Yo aquí me sorprendí, bueno, digo, ¿cómo me puse a estudiar? Digo, ¿cómo este rey? ¿Por qué murió este rey? Y me puse a estudiar esta mañana y me di cuenta de que él no solamente se llenó de orgullo, sino también de soberbia. Y él quiso hacer algo que a él no le estaba permitido. El libro de Crónicas, cuando él comenzó a reinar, él habla muy bonito de él. Aquí nos dice, Usías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años, hermanos. No fue un año ni dos, fueron 52 años. Dice, su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien enseñó a temer a Dios. Aquí vemos que Zacarías le enseñó, le inculcó el temor a Dios. Nosotros también deberíamos de inculcarle a nuestros hijos ese temor a Dios. No de un temor de que no lo hagas porque Dios te va a castigar y te va a mandar un rayo de enfermedad o de muerte, no, sino un temor de reverencia. Dice aquí más adelante, dice, Usías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gad, Jabnía y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gur y en sus guerras contra los meunitas. Los meunitas le pagaban un tributo anual y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto porque había llegado a ser muy poderoso. O sea, este rey, todo le iba bien, iba en prosperidad, mientras él se acataba y obedecía a Dios. Pero como mencioné hace rato, a veces por ciertas circunstancias de la vida, nosotros llegamos a tener un puesto y nosotros ganamos buena cantidad de dinero, nosotros empezamos a darnos cuenta que prácticamente pues no necesitamos a Dios, nosotros nos podemos valer por nosotros mismos. Y es ahí donde comienza el más grande error del ser humano, tratar de depender de nosotros mismos. Cuando nosotros deberíamos de aprender a través, es precisamente que por eso está la Biblia para nosotros, aprender de que debemos siempre de depender únicamente de Dios. No de la inteligencia que tengo, no del dinero que yo tengo, no del puesto que yo tengo, sino depender de Dios, porque Él es el que me da todo. Él es el que nos da la salud. Sin la salud, nosotros no podemos trabajar, nosotros no podemos hacer nada. Bueno, más adelante nos dice que este rey, dice, Usías tenía en el versículo 11, del 26, dice, Usías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla, unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Jehiel, el secretario del ejército, y por su ayudante Maseías. Estaban bajo el mando de Hananías, uno de los funcionarios del rey. Estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2.600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 307.500 hombres. Imagínense el ejército tan poderoso que tenía Israel. Y sin embargo, no importa qué tan grande sea el ejército, cuando el líder hace las cosas equivocadas, todo se viene para abajo. Todo se viene para abajo. Dice, estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. O sea,
ellos prácticamente eran una nación muy poderosa. El problema es cuando esa nación, por muy poderosa que sea, entra en un estado de declive. Y la nación va para abajo, y para abajo, y para abajo. Dice, Uzías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para ondas. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén, diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de la muralla. Su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Únicamente, aquí no está diciendo únicamente porque Dios estaba con él. A veces yo me quedo sorprendido de que a veces nos va bien en la vida y en lugar de seguir dependiendo de Dios, me aparto de Él y siento que todo lo que yo he logrado es por mi inteligencia, es por mi fuerza, es por mis conocimientos, cuando en realidad no es así. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo da. Nada más. Entonces hasta aquí vamos mirando que el rey Uzías, a pesar de que comenzó a reinar siendo muy joven, le iba bien, hasta que cometió un error. Y aquí se le llama el pecado y castigo de Uzías. ¿Por qué? Porque él cometió un pecado muy grave. Y el pecado más grave que nosotros podemos tener es cuando nosotros nos llenamos de orgullo y cuando nosotros sentimos que no dependemos de nadie, que dependemos de nosotros mismos. Y aquí viene el pero. El rey se le ocurrió ocupar el lugar de uno de los sacerdotes y entrar al templo y ofrendar él mismo, cuando él no le estaba ahí. Nosotros tenemos mucho que aprender en la vida, pero lo que más debemos de aprender y lo que no debemos de olvidar nunca es que dependemos de Dios. Y nosotros, si aprendemos a depender de Él, no importa por cuál circunstancia pasemos en esta vida. Y el control se lo vamos a dar a Dios y todo va a estar bien. Más adelante nos dice que este rey fue herido por Dios y la lepra no se apartó de él hasta la muerte. Él murió. Nosotros debemos de aprender a ser humildes, a respetar a los demás, a reconocer el error. Y otra cosa, también debemos de saber ubicarnos. Si hay algún puesto que a mí no me corresponde, yo no tengo por qué hacer cosas que a mí no me son asignadas. Pero a veces se nos hace fácil. Digo, bueno, pues si no está aquí el tesorero, pues yo puedo contar el dinero, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer... No. Cada persona tiene un puesto asignado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la iglesia está perfectamente organizada y cada persona se le fue asignado un puesto, es porque Dios estuvo de acuerdo. Pero decimos, bueno, ¿qué tiene él que yo no tenga? ¿O qué puede saber él más que yo? Yo estoy más preparado académicamente que él. ¿Cómo es posible que él tenga ese puesto cuando yo también puedo hacerlo? Eso es soberbia. Y a Dios no le gusta la soberbia. El mensaje de esta mañana ha sido este. Nosotros debemos de aprender a depender de Dios y darle el control a Dios.